Hay, como en todos los sectores, hay centros y profesionales de tratamiento de adicciones fantásticos, muy buenos, personas que cambian vidas, que salvan vidas, y otros que no lo son tanto. Esto me gusta decirlo porque no es muy políticamente correcto, pero me voy a quedar muy ancho diciéndolo hoy. Yo creo que para dedicarse a las adicciones tiene que existir un componente vocacional muy alto. Ya no solo haberla vivido, porque hay adictos que nos dedicamos a esto, pero hay fantásticos profesionales que no son adictos y hacen una labor impresionante, ¿no? Insisto, tiene que haber un componente vocacional importante, ¿no? El que quiera forrarse, pues que se haga futbolista, top model o político directamente, ¿no? Yo que llevo ya unos cuantos años dando vueltas y conociendo centros por toda España, he hecho muchos viajes por distintos motivos, he ido a centros por distintos motivos y sigo yendo hoy en día, ¿no? Tengo que reconocer que hasta este año pues no había descubierto que en Orense, en las afueras de Orense, hay un centro que se llama Sagrada Familia, que dirige Carlota Serrapio, que es nuestra próxima ponente, y es un centro muy bueno. He estado allí, además con unos precios muy asequibles, con una metodología moderna, con personal, como digo, pues vocacional y unas fantásticas instalaciones. Os voy a dejar con Carlota, que va a hacer su ponencia hoy, que se titula, si no me equivoco, La gestión emocional del adicto. Muy bien, pues os dejo con Carlota. Carlota Serrapio, psicóloga. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu presentación. Pues bien, como os decía él, ¿no? Voy a hablar de la gestión emocional, de emociones en el adicto, como decía Van Gogh, las pequeñas capitanas que gobiernan nuestras vidas y sin apenas darnos cuenta, y hoy la de los adictos. Pues bien, me preguntó uno de mis pacientes hace poco, me dice, ¿pero acaso los adictos somos diferentes a los no adictos? Y no, lógicamente no, somos iguales, simplemente que los adictos pues a veces no identificamos bien o no se identifican bien las emociones, ¿no? Entonces, en mis intervenciones siempre trato de focalizar la atención aquí, como seguro que muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto, en las emociones. Y el sistema emocional pues es esto, es un sistema tremendamente complejo en el que entran en juego todo, recuerdos, esperanzas, expectativas, miedos, una emoción en sí misma, y conocimientos. Y muy a línea de Greenberg también gobiernan la razón al final, ¿no? Es como el pilar de todo. Las emociones sí son automáticas, no nos dejan pensar más allá, es el primer paso, ¿no? Es lo primero que pasa, es decir, primero tenemos emoción y luego pensamos. Las personas con adicciones, pues no en este caso, porque en concreto, no solamente en el mundo de adicción, lógicamente muchas más facetas, pero en este caso concreto, no integran del todo bien las emociones con su experiencia vital. Por ejemplo, estoy mal, necesito calmarme, me voy a consumir. Qué bien, estoy con un éxito tremendo, me lo merezco, pues me voy a consumir. Es decir, analizamos todo en base, no lo analizamos en base a la emoción en sí que está en ese momento imperando, sino pues, está claro, ¿no? O sea, estoy mal, necesito calmarme, no hay otra. Estoy bien, necesito disfrutar, no hay otra. Entonces, aquí en el ejemplo del éxito, hay un ejemplo concreto de una persona que es una persona muy, muy, muy válida, con mucho éxito en los negocios, muy creativo, pero que para crear y para masticar este éxito, él dice que necesita consumo. Sin este consumo no funcionaría. Indagando un poco en su historia vital, decimos, vale, vamos a llegar al porqué de este razonamiento. Pues es una persona que desde muy pequeñito sus padres lo orientaron a ser como los demás niños. Tenía que ser un niño pues, como la media, tenía que sacar unas notas X y tenía que trabajar luego en el negocio familiar. Esa era su vida. Pero él no quería esa vida. Él era una persona que destacaba más, que no se sentía exactamente igual que los demás, tenía mayor capacidad, entonces le estaban cortando las alas. Entonces él pues dijo, pues nada, no soy culpable de ser así, no soy normal, es inconcebible. Por tanto, él descubre un mal día, porque es un mal día, que si bebe, pues efectivamente puede ser como los demás.
y pueda adaptarse a esa realidad que tanto le quieren marcar y que él no quiere aceptar. Entonces esto lo convierte en un hábito, lógicamente, y toda su vida se va moviendo en base a esto. ¿Qué emoción principal tiene esta persona ahí? Pues realmente tiene un miedo por ser diferente, tiene una culpa por ser diferente, y la emoción instrumental que está empleando al final es la euforia. O sea, canalizo todo esto en base a la euforia y por eso voy aquí al alcohol, ¿no? En ambos ejemplos es esto, como os decía antes, como se está pensando, como se está trabajando, la persona es en base al pensamiento directo, no en base a la emoción. Entonces es importante educar en esto, en conocer la emoción de base y para poner luego en marcha esta maquinaria mental, estos pensamientos, ¿vale? Normalmente, además, analizamos la realidad en base a... Uy, ¿qué hice ahora? En base a nuestras necesidades y nuestros valores. Esto, en el caso, además, de las personas con adicción, es tremendamente importante, porque los valores muchas veces se difuminan, se van, ¿no? Os pongo aquí, el fin no justifica los medios. Cuando se trata de consumo, cuando se trata de cubrir una emoción, da exactamente igual todo. Yo quiero conseguir esa sustancia, entonces mis valores da igual. Puedo querer una familia, puedo querer tener una vida lo más fantástica posible, pero como tengo ganas de consumo, pues me olvido de todo esto y ya deja de ser la cooperación uno de mis valores principales, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué estoy hablando? Al final, de inteligencia emocional, ¿no? Que está formada por estos 3 factores: el darse cuenta de las emociones, el autocontrol, control de los impulsos, y reconocer las emociones en los demás. O sea, darnos cuenta de la emoción en sí. Os decía antes, no nos paramos a pensar en la emoción, simplemente actuamos directamente. Autocontrol, control de impulsos. Oye, en el adicto cuesta, ¿no? Es la satisfacción inmediata, no quiero ya las cosas, ¿no? Me cuesta mucho pararme. Y reconocer las emociones en los demás, pues también, muchas veces no. Tenemos un filtro de todo el mundo. Está a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Está en contra nuestra o es así, bueno, pues no voy a ver a la otra parte. Y os pregunto, ¿hay niño o adulto esto, ¿no? Porque a veces, al final, esta forma de comportarnos como un niño, ¿no? Los niños son dependientes de sus padres, de figuras de referencia. Entonces necesitan esa guía que los lleven a acercarse. Bueno, pues el adicto es igual en este aspecto, a nivel emocional me estoy refiriendo, y eso es dependiente emocionalmente, cosa que cuesta muchas veces admitir. Hablando el otro día con un psiquiatra, que tenemos un paciente en común, pues me decía, para esta persona la coca es como el chupete que le daba a su madre cuando era pequeño y se calmaba, pues ahora la coca es lo mismo. Me meto una raya y me calmo, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, las 3 preguntas: ¿qué esperas de la sustancia, ¿no? ¿Qué encubres con la sustancia? ¿Cómo te sientes? La pongo de último, pero al final va de primero, ¿no? O sea, ¿cómo me siento y por qué voy a esto, ¿no? Monsen, siguiendo esta línea, habla de afecto consciente, igual inteligencia emocional, darnos cuenta de las emociones, tolerar los afectos, expresividad no verbal y la expresividad conceptual, expresividad verbal, ¿no? Y además dice que a mayor consciencia emocional hay una mayor fuerza del ego, una mayor calidad en las relaciones interpersonales y una mayor salud mental general. Bien, fuerza del ego. Generalmente en adicciones o tenemos un concepto de nosotros, de uno mismo, tiene el adicto, ¿no? Un concepto de sí mismo muy, muy, muy bajito, o lo tiene muy elevado, ¿no? Nos podemos ir a los 2 extremos, ¿vale? Está distorsionado siempre. Calidad en las relaciones interpersonales, bueno, consecuencias de la conducta, consecuencias del consumo. Siempre hay deterioro a nivel familiar, a nivel social, laboral, de amistades y demás. Y después, salud mental general. Bien, ya en sí mismo, como decía antes Juan, también es una enfermedad, por lo tanto, enfermedad mental. Así que salud mental ya por sí está deteriorada. O sea, la conclusión es esta, ¿no? El adicto tiene poca consciencia emocional por norma general. Para evaluar, por supuesto, las emociones, tenemos que ir a ellas, ¿no? Entender las emociones primarias, emociones secundarias y emociones instrumentales, las podemos tildar así. Las emociones primarias, la directa, ¿no? de lo que pasa alrededor, ¿no? Del mundo, la respuesta inicial: tristeza, enfado, miedo, vergüenza, dolor, bueno, lo que os pone ahí. Las emociones secundarias pueden ser consecuencias de esas primarias o de
puntos externos que también están interfiriendo y ahí son un poco más complejas. Aparece la indefensión, aparece la desesperanza, la rabia, el orgullo, la desesperación, la humildad. Y luego las instrumentales. Las instrumentales, lógicamente, son las ganadoras cuando hablamos con adictos, porque son la manipulación en sí misma, ¿no? O sea, ¿qué clase de adicto sería si no sabes utilizar tus emociones en según qué momentos, con según qué personas, en según qué contextos, ¿no? Entonces aparece, pues eso, las lágrimas de cocodrilo, el enfadarse para dominar, indignación moral, sentirnos abochornados, ¿no? O sea, venga, el mundo está en contra mía, como decía antes, ¿no? No, o sea, las cosas son así por esto, y voy a manipular todo lo que pueda para conseguir esto, ¿no? Entonces aquí una de las, como psicólogos, ¿no? O sea, realmente que conseguir que la persona responda a la pregunta de realmente por qué utilizas estas emociones instrumentales o cómo utilizas estas emociones instrumentales, qué quieres conseguir con ella, qué ocultas con estas emociones, estas famosas corazas de hierro que siempre se ponen para ocultar pues, lo que verdaderamente se siente, lo que verdaderamente se piensa, lo que verdaderamente se necesita, que hablaba antes de necesidades y valores, ¿no? O sea, todo esto lo ocultamos con todas estas emociones. Claro, cuando esto lo hacemos un hábito, pues lógicamente nos lleva a un consumo y a un consumo, porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos siendo una película de nosotros mismos. No se aguanta en el tiempo ese papel. El dolor o el malestar se aborda generalmente desde las emociones del miedo, de la vergüenza, de la tristeza, del enfado, y realmente hay que enseñar muy mucho, pues eso, como os estoy diciendo, a identificarlas, a contemplarlas y realmente a autocompadecerse también, o sea, la autocompasión de la persona. O sea, ¿por qué si estoy a disgusto con algo me voy a hacer algo que me duele y que no me gusta realmente? Porque a ningún adicto le gusta drogarse, no le gusta beber, no le gusta, cuando estemos en un problema que habláis antes de juego, pues no poder salir de esta rueda, ¿no? O sea, al final es un sufrimiento. ¿Por qué me voy a este sufrimiento en vida, ¿no? O sea, pues vamos a hacer cosas que nos gusten realmente. Para solventar un malestar, vamos a un bienestar. No nos vayamos al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce tanto dolor? ¿No? Ya analizamos o ya valoramos las emociones, los tipos de emociones, pues ahora nos vamos a otros factores. En este caso, el primero, el estrés, cúmulos y cúmulos de estrés. Es decir, cuando unas emociones no son suficientes para alcanzar una meta, es cuando se produce el estrés. Podríamos hablar de expectativas también y demás, ¿vale? Pero nos quedamos en esto. Para que lo entendamos con el ejemplo que os ponía antes de este chico que tenía mucho éxito en los negocios. Vale, él porque tenía mucho éxito en los negocios, porque se esforzaba muchísimo, lógicamente. Él trabajaba muy duro. ¿Pero para qué trabajaba muy duro esta persona? Pues realmente para encubrir esa verdadera emoción, que era la indefensión que sentía, el malestar que sentía por no ser como se debería ser, ¿no? Como ser para los demás, no se aceptaba. Entonces él trabajaba, pero claro, el cúmulo de estrés era muy bestia, ¿no? No le ayudaba realmente ese trabajo a salir de esa emoción primaria que estaba ahí, que era la culpa o el miedo, ¿no? Entonces nos íbamos a consumir, ¿vale? Ahí es donde hay un ejemplo de estrés en este caso. Otro de los factores que influyen, la evitación de la emoción, ¿vale? Con el consumo. Lógicamente no quiero ver la emoción, entonces voy a montarme de nuevo una película para ocultarla. Esto en la comunidad, allí en Sagrada Familia, lo vemos día sí día también. O sea, personas que no están involucradas en su tratamiento a día de hoy, que están muy ambivalentes, que no saben realmente me compensa, no me compensa, factores positivos, factores negativos, ahí los veo muy equilibrados. Entonces, ¿qué hago? Yo realmente si estoy aquí es porque soy consciente un poco de que tengo un problema grave, pero no quiero aceptar porque aceptarlo me requiere un esfuerzo muy grande, entonces no estoy dispuesto. Pues nada, ¿qué hacemos? Vamos a soltar porquería a todo el mundo, ¿no? Vamos a montar un motín y vamos a ocultarnos en ese parapeto que nos ponemos. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo concreto de una persona, de una mujer en este caso, es una mujer que si la conocéis, pues es muy alegre, muy activa, muy predispuesta, ¿no? Ayuda en lo que haga falta. Y cuando entró en la comunidad, pues era así, como os digo. Venga, hace falta algo, vamos a hacerlo.
Pero no me lo creía, ¿no? Entonces digo, no, esto que estás haciendo no eres tú, simplemente es una coraza que te estás poniendo. Y entonces ella, no sabes lo que dices, Carlota, no tienes ni idea, me estás atacando, discusiones bastante habituales, ¿no? Hasta que un día en terapia pues dijimos, pues vamos a trabajar con espejos. ¿Los espejos quiénes éramos? Los propios compañeros de terapia y yo misma, ¿no? Entonces esa persona se puso en el medio y empezamos a analizar su expresividad verbal, su expresividad no verbal, todo, gestos, tono de voz, ¿no? Entonces empezamos a ver, y entonces los compañeros le empiezan a decir, estás así, frunces el ceño, miras como si tuvieras gafas, ¿no? Esto que miramos por arriba, las piernas cruzadas, puños cerrados, ¿no? Todo tensión. Entonces en ese momento ella responde a mi pregunta de ¿realmente cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo ahora mismo? Simplemente tu cuerpo, no me digas nada más. Y entonces me dice, tenso, mi cuerpo está muy tenso. Yo, vale, ¿es la primera vez que te pasa esto? Dice, no. Vale, ¿cuándo te pasa? En este momento, en este momento, en este momento. Muchos de esos momentos era pues cuando estoy ayudando a una persona, cuando estoy haciendo algo que supuestamente me gusta, ¿no? Y vale, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta tensión? Dice, bueno, pues es que realmente estoy haciendo esto para olvidarme de lo mal que me siento y de lo mal que me encuentro. Vale, a partir de ahí es cuando empezamos a funcionar, ¿no? Es decir, ella estaba con esa coraza, estaba evitando la emoción primaria, ese malestar que ella tenía al estar ayudando igualmente a los demás. Y, o sea, ella es una historia de... Siempre estuvo cuidando de todos y ahora no era capaz de cuidar de sí misma. Entonces, aquí había un problema, ¿no? Entonces estaba evitando esa emoción. Vale. Otro de los factores que influyen, pues la intensidad y el tiempo de recuperación de la emoción. Vale, intensidad de la emoción. Cuando hablamos de ira, según el análisis transaccional, ¿no? Que me gusta a mí utilizar la expresión de acumular cupones y cupones de ira. Cuando algo nos molesta, nos lo callamos, es algo habitual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos llenándonos de ira, de cupones. ¿Cómo los canjeamos al final? Pues o discusiones, gritos, consumos, ¿no? O sea, nos machacamos porque no aguantamos más. Esto, otro ejemplo, una persona estaba mal, estaba en la comunidad, lo veías triste, lo veía decaído, pero no venía. Entonces, lo llamo, venga, ven, vamos a hablar, ¿qué pasa? Y me empieza a decir, se empieza a quejar de cosas banales. Bueno, pues me molesta esto, me molesta lo otro, tal. No, a ver, yo creo que te molesta esto, esto y esto. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Y dice, sí, estás en lo cierto. Y yo, vale, ¿qué pasa entonces? Pues que estoy aguantando una situación que no me gusta. Creo que me están intentando manipular y no me gusta. Vale. Entonces, analizamos por qué no me gusta esto ahora mismo, ¿no? Y entonces él en su vida fue una persona siempre que se sintió inferior a los demás, no se sentía suficiente. Entonces lo que fue haciendo pues fue adaptándose a todo el mundo. Me adapto a me adapto a aquel, me da una seguridad, aparente seguridad, y parece que así puedo funcionar. Pero lógicamente no. ¿Cómo se sentía? Pues eso, como os estoy diciendo, ¿no? Muy poquita cosa. Entonces, claro, ahora estaba intentando adaptarse a lo mismo, pero eso le provocaba un malestar muy grande, porque él no quiere ser así, no le estaba solucionando absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí está una intensidad negativa de esto, es decir, se está guardando cosas. A partir de ahí, él entiende ese trasfondo, es decir, sí, estos fueron mis errores que cometí siempre, fueron mis hábitos de siempre. Entonces ahora, pues hubo un acelerón, entre comillas acelerón, obviamente es lento y es progresivo, pero se enfrentó a decir ciertas cosas que le molestaba decir o que no se atrevía a decir, ¿vale? Entonces eso fue un revulsivo para él. Aquí también, la intensidad y el tiempo de recuperación podrían entrar estas personas que se quejan de más, que lloran sin querer llorar, que somatizan, ¿no? Lo mismo. Tenemos que indagar mucho en esa base de por qué esto me está afectando, ¿no? Y unido a todo, pues estarían los recuerdos traumáticos, ¿vale? Sean vivencias de un pasado, sean pues maltratos actuales o demás. Aquí, muchas veces lo que ayuda, muchas veces no siempre, o sea, la reconstrucción de lo que ha sucedido en esa vida. Yo suelo utilizar, o nosotros allí en la comunidad solemos utilizar la terapia escrita, ¿no? En modo catarsis, vamos a soltar todo, vamos a escupir todo esto que me provoca molestar.
Y a veces es suficiente con dejarlo ahí en catarsis, otras veces pues eso lo podemos llevar a una persona, a las personas implicadas, ¿no? A que lleguen a perdonar esos momentos, pero otras veces, ya os digo, ni hace falta. Y estoy pensando en una mujer que no le hizo falta. Ella es una persona que siempre estuvo pues muy maltratada psicológicamente por su padre, y cuando empieza su consumo ese maltrato se convierte también en físico. ¿Por qué fue maltratada toda su vida? Ella era una chica, pues como el ejemplo que os dije al principio, también era brillante, era una buena estudiante, pero era la típica familia que obliga a sus hijos a sacar un 10, un 9 nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces estoy presionada por esto. Decirle tienes que trabajar en este punto, en este oficio, ¿no? Como cuando a veces se orienta, hay que estudiar Derecho, hay que estudiar no sé qué. ¿Por qué? Porque lo dice quién, ¿no? A mí no me apetece. Bueno, pues ella siempre fue dirigida en eso. Entonces dejó de lado lo que realmente quería, las necesidades que realmente quería cubrir, los valores que ella realmente tenía. Entonces tenía un tremendo enfado con su familia por esto. Se desahogó. Ahora mismo su relación con su padre, en este caso, es buena. Lleva además 10 años siendo buena, ¿no? Lo que pasa es que seguía arrastrando esto. Entonces, ahí esta catarsis le ayudó a entender eso, que siempre había sentido que no se merecía ni que la quisiera nadie, porque no era suficiente. Ella no tenía esa capacidad suficiente, lo que consideraban sus padres como suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues hay una tristeza muy grande, hay un miedo también a que la abandonen, ¿no? Porque fue abandonada realmente por su familia, nadie la comprendía. Entonces, al trabajar ahí, desde esa emoción principal, pues ella puede empezar a actuar, ¿no? Ya desmontamos esas emociones instrumentales que decía antes, esas corazas, ¿vale? A la vez, aquí sí que es importante que la persona también entienda que este proceso le va a suponer un estrés y una ansiedad brutal. O sea, puede haber crisis de pánico, crisis de angustia, pero ahí es donde, no pasa nada, normal. Son emociones, son sentimientos que están pasando. En ese momento paramos, damos una vuelta, nos despejamos, o simplemente 5 minutos de descanso y venga, seguimos, ¿no? Porque obviamente trabajar con emociones es muy difícil. Vale, ya hablamos pues eso, de las emociones y del estrés, de la intensidad de la emoción, de que se evita la emoción y de los recuerdos traumáticos. ¿Esto para qué? Pues para formar sus esquemas, los esquemas emocionales de la persona. En los esquemas emocionales entrarían en juego las emociones, lógicamente, las expectativas, las necesidades que tiene la persona, las decisiones que se toman en base a esas expectativas y esas necesidades, y las metas a las que quiere llegar el paciente. Vale, generalmente expectativas en un adicto muy altas, ¿no? Es como, yo quiero aquello y está allí arriba, aunque a lo mejor no puedo conseguir, pero yo me pongo esa expectativa. Decisiones que se van tomando, pues lógicamente están movidas por ese impulso la falta de autocontrol que habíamos dicho antes, ¿no? Las quiero ya, quiero cosas ya, y estoy en base a una expectativa alta. O sea, me puedo caer por un precipicio enseguida. Y después, las necesidades en base a esas decisiones y esas expectativas. Aquí entra en juego pues el victimismo. Pobrecito yo, que estoy fatal, que estoy mal, necesito esto y esto, nadie me entiende, el mundo no me entiende, ¿no? Entonces, eso suele estar un poco distorsionado por la adicción misma, lógicamente, ¿no? Entonces, emoción, expectativa, decisión, necesidades. Y luego, las metas a las que se quiere llegar, pues, pueden querer ser o pueden querer conseguir la custodia de unos hijos, un trabajo, una familia, una pareja estable, pero ¿en base a qué? Si todo estaba bastante distorsionado, ¿no? Entonces, aquí os traigo pues, el ejemplo de esta mujer que os decía antes, de esta mujer maltratada, ¿no? Por su padre. Ella está en la búsqueda activa de empleo, o quiere estar, mejor dicho, en la búsqueda activa de empleo, quiere conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, las emociones que ella siente o que tiene ahora, en su presente, ¿no? Quiero buscar empleo, pero ¿cómo las busco? Con unas emociones de enfado y de frustración. ¿Por qué estas emociones de enfado y de frustración? Porque las expectativas que ella se establece son que no va a aparecer, ya parte de esta base, no va a aparecer trabajo, pero lo quiero, pero no va a aparecer.
Las decisiones que toma, obviamente en base a estas expectativas que tiene y esas emociones, es que no busco trabajo ya directamente, eso fue lo que hizo mucho tiempo, o ahora busco trabajo en 2 páginas web, consulto con un familiar a ver si me consigue algo, pero generalmente no hay, entonces, porque es un poco la búsqueda, ¿no? Entonces corroboro efectivamente que no hay. ¿Cuál es su necesidad principal? La libertad, muy lícita, ¿no? Quiere una independencia, como queremos absolutamente todos. Y luego, las metas a las que quiere llegar, pues como os decía antes, es ese trabajo a jornada completa y que además le guste. Vale, ¿qué vemos aquí? ¿No? Lógicamente, o sea, necesidades y metas bien establecidas, perfectas, son válidas, pero ¿qué pasa con las emociones, las expectativas y las decisiones, que son totalmente desadaptativas? ¿Vale? Entonces, ¿por qué parto de esto? O sea, ¿o cómo pretendo que yo consiga un avance si parto de un no ya? Entonces, aquí es donde volvemos. ¿Por qué parto de un no? ¿Porque estoy enfadada? ¿Porque estoy frustrada? Pues, efectivamente, porque me siento una, permitidme la expresión, mierda, ¿no? O sea, me siento fatal. Entonces, creo que no voy a ser suficiente, creo que no voy a conseguir nunca ese trabajo que quiero que nunca voy a conseguir esa estabilidad y esa independencia económica que tanto ansío, ¿vale? Esa es la emoción que está ahí realmente, ese miedo a no ser querible, podemos decirlo así, ¿no? Esa dependencia en otros. Siguiendo esto, ya parte del enfado, entonces os traigo la frase de Aristóteles, ¿no? Que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, y más si lo estoy haciendo desde esa distorsión inicial de la que parto. Vale, ¿cómo la arreglamos o cómo trabajamos esto, ¿no? Lógicamente ya estamos trabajando mucho, estamos haciendo ese énfasis en descubrir esas emociones primarias y no tanto las instrumentales, es decir, este desbloqueo. Lo importante pues es eso, lograr la desconexión real, verlo de forma independiente, tanto pensamientos como sentimientos, como recuerdos y como formas de actuación, siguiendo esta terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Se acepte la realidad en base a los valores reales de la persona, no en torno o en base a esos valores que estaban distorsionados, y separando, insisto, esas emociones, pensamientos, conductas y recuerdos. La terapia de aceptación y compromiso nos pone ante 2 caminos, el camino del control y la evitación y el camino pues, de la aceptación y el compromiso. El control y la evitación, ¿qué es? El camino de siempre, lo que siempre hicimos, quiero tener todo controlado y aún por encima sin el menor coste posible, evitando lo verdaderamente lo que me afecta en cierta medida, ¿no? Las emociones en este caso. Y luego la aceptación y el compromiso, ¿qué es? Pues un camino más sinuoso, más complicado, en el que requiere pues, un esfuerzo muy grande. Control y evitación, predecibilidad, ¿no? Todo es predecible, supone un alivio, supone unas restricciones vitales también al final, porque cuando yo quiero tener todo controlado y quiero estar tranquilo, pues me muevo lo mínimo posible, porque si me muevo mucho probablemente venga alguna tormenta de vez en cuando, ¿no? Y además el enredo en pensamientos y en obsesiones propias. Y luego el camino de la aceptación y el compromiso pues supone trabajar desde el presente en el que está la persona, en aceptar efectivamente que la vida nos pone escollos, nos pone trabas, pero que si yo los evito y yo me escondo, yo intento controlar todos esos escollos, va a haber un problema. Y es que esto además lo hablaba ayer con uno de mis pacientes, ¿no? Sucede, yo tengo un control, es una persona que está bien, que está además bastante en un camino bastante bueno, pero claro, pasó algo que fue inesperado para él. Entonces, ese control que tenía sobre su vida, que era A, B, C, D, ya, pues se truncó, porque apareció un E por ahí perdido y fue como, mundo se me viene abajo, ¿no? Y es por esto, porque está realmente con el control férreo, no tanto evitando ciertas cosas, pero con un control muy, muy potente de las situaciones. Entonces, con las recaídas, hilándola un poquillo, pues lo que nos pasa es esto, que volvemos al camino del control y de la evitación. ¿Vale? En el caso de una recaída, ¿qué hacemos con el paciente? Bueno, pues obviamente, primero de todo, comprenderlo, entenderlo, arroparlo, ¿no? y darle pues, el cariño y apoyo que realmente se necesita y valorar y trabajar esas emociones, en este caso, que propiciaron todo este cambio, pero esa compasión que ellos no se dan a sí mismos, pues que la reciban también de nosotros, de los profesionales, ¿no? Que trabajamos con ellos. Y vuelta a ponernos ante la encrucijada, a darnos cuenta de las emociones, e ir camino sinuoso, complicado, pero saludable,
o camino recto de evitación y control que me lleva a lo de siempre, y lo de siempre es un consumo, una caída. Vale, entonces, anda ahí. Y para acabar, nada, pues acabo con una frase que además nombraba antes también Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Dice, es muy probable que nos encontremos ante una auténtica dictadura de la felicidad, en donde la búsqueda del bienestar se convierta realmente en la búsqueda de la estabilidad. ¿Esto a qué nos lleva? Control y evitación, ¿no? Bueno, muchas gracias.